Hola, soy Bosen y en este vídeo vamos a revisar Crucible of War. Estamos viendo esta revisión justo después de la salida de Handed y antes de la salida de High Seas, porque podéis ver este vídeo en cualquier otro momento. Y para poneros un poco en contexto, lo que quiero ver con este tipo de revisiones de colecciones pasadas es cómo siguen siendo actuales muchas de las cartas que salieron en ese momento y cuáles pues están un poco en desuso. Pero ya digo que pongo en contexto porque en cualquier momento alguna carta, da igual la rareza, que no se utilizaba, pasa a ser una auténtica bomba en el metajuego. Y por el contrario, cartas que se estaban viendo mucho en juego, pues debido a este cambio de tendencias, pues dejan de verse. Este es el tercer set que salió para Flesh and Blood y es el primer set complementario. ¿Esto qué quiere decir? Es un set que no se puede jugar por sí solo en modo draft y que el objetivo era pues a las clases ya existentes nutrirlas de herramientas, de cartas para reforzar las estrategias ya creadas o incluso crear nuevas estrategias. Reforzaría pues a los 4 héroes ya salidos en Welcome to Raid y a los 4 héroes que salieron en Arcane Racing. Vamos a ver qué nos traía esta colección y a ver qué podemos ver de qué sigue de actualidad o qué ha pasado un poco ya un poco a la zona de banquillo. La primera carta que nos sale de la colección es la Fablet, este Arnaisar de especialización de Viserai. Un azul que cuando la pichamos nos crea un Ranchan. La verdad, Viserai en este momento, poniéndonos en contexto entre The Hunted y High Seas, vuelvo a repetir, ya está el Living Legend, pero no sabemos en qué momento nos volverá al formato clásico construido y bueno, para el formato Living Legend pues está a vuestra disposición. Luego nos salen ya las cartas de Bruto con Rainar a la cabeza. Aquí nos introducen en esta colección ya a Cayo, la primera versión de Cayo, era un Cayo solo joven, que nos decía que en cada ataque lanzábamos una tira de dado y si sacábamos de 1 a 4, la base del ataque bajaba a la mitad y si sacábamos 5 o 6 se doblaba. Una auténtica locura, un héroe muy divertido para Bleach y como ese, pues una auténtica locura. En Crucible of War nos introducían el mejor arma para los brutos, un arma que hasta día de hoy sigue estando presente y que es especialización precisamente de Cayo. El día que se vaya a Cayo se nos va a ir de clásico construido, muy potente para todos esos turnos amplios de bruto, metiendo mucho daño y un par de Mandible Claw en cada brazo o en un solo brazo en el caso del Cayo moderno, pues puede ser bastante potente. También tenemos las piezas de barrera arcana, que en esta colección nos meten muchas para todas las clases. Este Skullhorn nos dice que si lo destruimos, robamos una carta y nos descartamos una carta. Va muy bien para los efectos de intimidar de Rainar, pero sobre todo vemos que es una pieza que tiene barrera arcana 2. Ya tenemos barrera arcana 2 solo en una pieza. Nos ahorramos, digamos, un hueco y lo concentramos todo ahí. Una pieza muy interesante, sobre todo para combatir pues, contra magos principalmente. Luego tenemos una Majestic para Bruto, que la verdad es una auténtica bomba. Esta carta sí que ha salido reimpresa en los History Packs. Es el Beast Within. Nos dice que cuando nos la descartamos vamos a beneficiar cartas y vamos a sustituirla por otra carta. Esta carta está muy bien cuando la descartamos por algún tipo de efecto, un Wild Ride o cualquier efecto que nos hace más cosas, pues es una manera de robar una carta extra, una carta buenísima, además es amarilla, defiende 3 y tiene un ataque de 6 para complementar un poco todos los requisitos que suelen pedir los brutos, así que buenísima hasta el día de hoy en todos los mazos de bruto. Aquí nos mete la masacre, también la tenemos en los History Packs. Es una carta un poco más de nicho para una estrategia un poco más concreta, pero aún así es una carta muy bien. Nos dice que si has descartado un ataque de 6 o más este turno, pues gana más 2 intimidar, y nos dice que si
si es descartada como coste de un ataque de bruto, pues además tiene un intimidar extra, la verdad un añadido, un plus muy interesante. Sí que se ha visto mucho menos en los mazos actuales de bruto, salvo en alguna construcción muy, muy concreta, pero es siempre un arma que está ahí para en el momento adecuado pues poder introducirlo. Así que entra y sale dentro del metajuego. No es como el Beast Within, que es uno de los pilares de los brutos, o el Skullhorn, el que veíamos antes de Barrera Arcana. Y luego tenemos el Arges Más, una carta muy potente para bruto. Es una cosa única de bruto, que es directamente una acción de no ataque con Wagen, que nos sirve para destruir ítems de nuestro rival. Nos dice que tiramos un dado y que la mitad de lo que hayamos sacado en esa tira de dados son ítems que vamos a destruir así sin más a nuestro rival. Cuesta 3, defiende 3 y es amarilla. La verdad está muy bien. Los mecanólogos odian esta carta y el bruto es el único que tiene esta mecánica. Una carta que no ha sido reimpresa y que si queréis jugar bruto en algún momento os la recomiendo, sobre todo ahora con todo el tema de mecanólogo que sale en High Seas. Y luego ya pasaremos un poco a las cartas raras. Este Barrehim Bighorn, una carta que no ha visto mucho juego. Vamos a tener mucha mecánica, sobre todo apoyando a Reinhardt, de descartar. Predatory Assault, esta ya es una común. Esta carta, por ejemplo, sí que ha visto juego en Commoner. Un popper que además puede ganar dominar. Este Rail Up, la verdad es que hasta Dynasty vio bastante juego la carta en su versión amarilla. ¿Por qué la amarilla? Era popper de 6, con este ataque de 6 pues complementa todos los requisitos que piden los brutos. Y luego precisamente en versión amarilla para pitchar de recursos. De ahí descartamos la azul. Y prácticamente es para eso. El texto, pues pocas veces o muy pocas veces lo vais a usar, el propio texto de la carta, pero sí como carta. Ya con Dynasty salieron cartas amarillas o incluso azules que hacían cosas similares o mejor, y ahí fue perdiendo un poco que se viera la lista de mazos. Luego tenemos una carta muy curiosa que no va mucho con la temática de los brutos. La verdad es que ha habido mucha gente que la ha intentado hacer funcionar, pero es muy difícil debido a las propias mecánicas de los brutos en general y de cómo están construidos. Incluso el Callo moderno no la puede funcionar porque es un ataque de 4. Nos dice de que es un ataque de 4 con Wagen y que como coste adicional descartamos una carta. La verdad es muy difícil colarla a día de hoy en ninguno de los brutos que tenemos a nuestra disposición. Luego empezaríamos con Guardián, donde nos introducen uno de las armas icónicas de Guardián. Hasta el día de hoy se ha tenido reimpresiones, es una rara, es el Sledge. Nos dice que por 4 acción atacamos. Ojito, que no nos dice una vez por turno. Si por lo que sea tenemos un token de agility o wagen o lo que sea, podríamos atacar varias veces con este martillo. Y la verdad está muy muy bien. Hasta el día de hoy es una de las armas staple de los guardianes. Y luego tenemos el Crater Fist. El Crater Fist fueron los guantes totalmente staples. Lo veíamos en todos los mazos de guardianes hasta Heavy Hitters, que empezó a ser sustituido por los guantes legendarios de guardián, pero la verdad, si no los tenéis, esto es una sustitución perfecta, ideal. Nos defiende 2 y 1 y alguna vez vais a utilizar la habilidad. La mayoría de las veces pues vais a parar ahí 2 veces, dos breakpoints o daño dominado o lo que sea. La verdad están muy muy bien estos guantes y sobre todo para una sustitución barata de ese legendario, que prácticamente le vais a dar la misma utilidad. Una auténtica bomba de guantes. Luego tenemos el Mangel, que a día de hoy está muy de actualidad por Yal, a ser pues la carta de Yar. Esta es la primera vez donde lo veíamos. En el propio texto de la carta nos sale aquí una frase de Yal. Sí que ha tenido reimpresiones, además del mazo de Yar, de otros mazos, de otras ediciones de History Pack.
pero este Mangle pues está muy bien. Aparte, hasta la salida de Yal había versiones de guardián que lo utilizaban, sobre todo por un ataque de 8 de coste 4, con un azul y la túnica lo podemos lanzar. La verdad está muy bien. Y luego tenemos esta limpieza de los justos. Un ataque de 10 amarillo que nos cuesta 7. Está muy bien, sobre todo para todos esos mazos que están intentando stackear algún tipo de combo. Vamos a recuperarles un poco el tempo, ya que no quieren que les ataquemos el mazo. Y esta carta es una carta que la verdad pasa un poco de puntillas por los mazos actuales de Guardián, que la verdad están de capa caída. Esperemos que con el Mastery Pack de Guardián seguramente vuelvan a la actualidad, y esta limpieza de los justos seguramente volverá a ver juego. Sí que se ha visto en varios mazos. Yo la he jugado, por ejemplo, en el último Battle Harden que jugué con Yal. Llevaba 3 copias de esta carta y me parece que es muy interesante cuando queremos tarjetear cosas concretas. Luego tenemos este Stamp Authority, es un aura de guardián azul, defiende 3, ya empezamos con muy buenas estadísticas y tiene un efecto bastante único que nos dice que si hemos pichado 2 cartas de coste 3 o más, al final de nuestro turno vamos a ganar 1 de intelecto, es decir que robaremos 5 cartas, y luego además tenemos un plus de que los golpes de efecto de nuestro rival cuando nos pegue no van a hacer nada. La verdad está muy bien, sobre todo por ese 3 que defiende, que es azul, que defiende 3, y que alguna vez pues este efecto será bastante útil. Esta carta pues es una de las bases de azules de los guardianes, sobre todo hasta que no se vaya nude el metajuego, se ve mucho para precisamente pues que no sea un azul útil para este asesino. Luego tenemos este Towering Titan, esta rara, que sobre todo el gran Carlos Carrero la puso de actualidad en su versión azul, en su mazo de Yal. Una acción de no ataque, es un aura que bloquea 3. Y esta carta, sobre todo cuando Viserai todavía estaba dentro del metajuego, estaba diseñada para combinarla con un ataque que rompe auras a partir de cierto daño. Y la verdad era su función. Por lo demás, un azul que bloquea 3. Y bueno, que sepáis que la vais a ver en algunos mazos de Guardián. Luego tenemos este Crash the Week. Se me olvidaba decir que este Towering Titan también ha estado con represiones de History Pack. El Stamp Authority no. Y la limpieza de los justos sí. Luego vamos con otra carta que no ha tenido represiones en los History Pack. Y si no la tenéis, os animo a que os consigáis las 3 copias de cada color por tenerlo. Es una común, este Crash the Week. Una carta que ha visto mucho juego en construido. En clásico construido, mucho juego en Commoner para los guardianes, y sobre todo cuando hay mucho mazo agro de muchos ataquitos, este tipo de cartas van fenomenal. Prácticamente, sobre todo se ven los colores rojo y azul por la base azul y por la potencia del rojo. Luego tenemos otra carta icónica de los mazos de guardián, tanto a día de hoy como en el pasado, este Choke Slam. También ha visto reimpresiones, a diferencia de la carta anterior. Y es tanto en su versión azul como en su versión roja, principalmente. Igual puedes ver alguna vez la versión amarilla. También esta carta es una de las bases de los mazos a día de hoy de Guardián. Luego tenemos aquí este Emerging Dominance. La verdad es que la roja y la azul no se ven, o sea, la roja y la amarilla no se ven, pero el azul sí que se ha visto alguna vez, sobre todo intentando hacer funcionar este tipo de auras con Guardián, y principalmente pues ese defensa de 3 y que sea azul. Luego tenemos aquí un Blessing of Serenity. La verdad, esta carta yo no la he visto en juego prácticamente nunca. No digo nunca porque sí que una vez, que fue donde conocí la carta, me la jugaron por no sé qué, en Talisar, una partida de estas raras. Pero no, esta carta la verdad no ha tenido mucho juego. Esta
más que nada yo creo que está más pensada para metajuegos antiguos, ya que nos dice que la próxima vez que fuéramos a recibir daño físico, nos previene 3 puntos de daño. Está pensada para parar ataques dominados, ya que con esto no podríamos parar, por ejemplo, daño arcano, no es como un oasis. Y la verdad es que poquito juego en los 3 colores. Y luego pasaríamos a los ninjas, donde ya nos meten en este set a Ira. Antes venía solo con el mazo de aprendizaje. Y nos presentan a Benji. Benji, que hasta el día de hoy sigue siendo un héroe joven, un héroe muy utilizado en Bleach. La verdad es que ahora en Bleach no es que sea la mayor tendencia Benji, pero bueno, es un héroe bastante divertido. Volvió a ser introducido en Outsiders y bueno, es la presentación oficial este Crucible of War. Pero sobre todo para ninja tenemos las agujas, estos Zephyr Needle, que hasta hace muy poquito los teníamos en Bleach, en Clásico Construido, y han sido baneados de todos los formatos. Y es que este ataque de 2x1 con Wagen, la contra que nos dice es que si son defendidos por una carta con defensa mayor que el ataque de estas agujas, se rompían a final de turno, pero había muchas maneras de pasar esta penalización o actualmente con The Hunted incluso recuperar estas agujas rotas de nuestro cementerio. Así que ahí se decidió banearlas, pero la verdad es que han estado presentes en mazos de ninja mucho tiempo. Luego tenemos las Beast Rider Boots, también unas botas muy buenas, sobre todo hace más de uso de ellas Katsu, cuando se deja caer por el Clásico Construido, y yo creo que han sido las botas predilectas de Katsu. Luego tenemos Fine Center, es una Majestic que principalmente se ha usado por su coste 0, que sea azul y que bloquee 3. Luego tenemos una Majestic que ha visto juego 0, este Flute of Forge, ya que nos pide un combo bastante poco, no complicado, sino no es muy usual usar la línea de combo de Rushing River o otro Flute Forge. Entonces por eso no se ha visto tanto como la siguiente carta del Aeron Flight. Estas cartas, el Fin Defender, Flute Forge y finalmente Aeron Flight, las 3 están en los History Packs. Tampoco ha visto mucho juego porque están en una línea de combo que no es muy popular. Esta, por ejemplo, está en la línea de combo de la danza de la grulla, que no, la verdad no es muy popular, por lo menos entre los mazos de ninja. Igual que nos pasa con este Rushing River. Nos pide la línea del Torrent of Tempo, que lo vamos a ver ahora, pero aún así no parece que no merece la pena con las armas actuales de combo que disponen los ninjas. Luego sí que tenemos una carta bastante popular, este Flying Kick. Sobre todo se ve la versión en roja en los mazos de Commoner, un finisher bastante interesante de Ira. Durante un tiempo se estuvo viendo en Clásico Construido la versión azul. La verdad, en mazos de Fai, cuando Fai ganó el Mundial, sobre esa altura sí que se vio mucho la versión azul de esta carta. Bloquea 3 y es azul. Y la siguiente carta, este Soulbet Strike, ha visto muchísimo juego, tanto en su versión roja, este 4x0 que defiende 3 y muchas veces va a tener Wagen, y sobre todo su versión azul, que es un 2x0 que defiende 3 y que algunas veces va a tener Wagen. Esta carta, por ejemplo, en los mazos actuales de Ira puede tener su hueco, al igual que los mazos de Katsu. Y luego tenemos el Torrent of Tempo. Sobre todo están las 3 versiones, roja, amarilla y azul, pero sobre todo me voy a quedar con la versión roja. Esta carta está totalmente presente en los mazos actuales de Ira. Defiende 3 y por un recurso nos pega de 5. Si no nos paran, gana Wagen. La verdad, tiene unas estadísticas buenísimas. Con un azul podemos hacer Kodachi de 1, Kodachi de 2 para terminar con este ataque de 5.
con 2 cartas vamos a hacer 8 puntos de valor. La verdad está fantástica. Luego tenemos el Withering Thorns en Crucible of War. Solo salió en su versión amarilla, pero no fue hasta la salida de Round the Table donde esta carta salió en su versión roja y pasaría de un ataque 3 a un ataque 4 y es donde explotaría. La verdad aquí pasó un poco de puntillas. Ya se ve que es una carta interesante, pero imaginaos en su versión roja donde ya es un punto de break y es mucho más difícil pararla. Y luego tenemos este Saldewound, una carta muy potente en Ninja, sobre todo en mazos como Katsu o Fai, ya que puede ser buscada por la máscara del Pounting Links. Y es un finisher tremendo. Nos dice que es un ataque de 2×0, bloquea 3, la verdad está muy bien. Y nos dice que gana +1 por cada ataque que haya logrado golpear a nuestro rival en la cadena. Esto puede pegar de auténticas barbaridades cuando pegamos con Kodachis, con tigres, con 1000 ataques pequeñitos. Esto va a ir creciendo y al poder ser buscado en nuestro mazo con el casco, la verdad es que se vuelve una auténtica locura. Esta carta pues sigue a día de hoy presente en muchos mazos de Ninja. Y luego nos meten la especialización de Ira, que es bastante curioso, una especiación común, la podéis jugar en vuestros mazos de Commoner, y nos dice que si este Whirlwind Mist Blossom golpea y es la segunda vez o más que golpeamos en la cadena, vamos a robar 2 cartas y encima tiene Wagen, es una amarilla, defiende 2, cuesta un recurso y pega de 2. Si la verdad podemos cumplir los requisitos de esta carta, pues se convierte en una auténtica locura. La verdad, hay gente que la ha intentado hacer funcionar, es complicado, pero bueno, es bastante interesante y a día de hoy es la única especialización que hay de Ira. Y luego tendremos el Zen State. Yo no sé si la introducción oficial fue de este token fue en Crucible of War, pero creo que sí. Y bueno, hasta el día de hoy pues ha sido una aura bastante presente, sobre todo gracias al propio Zen. Y ya volveríamos al guerrero, donde nos presentan a Kasai, la mercenaria. La verdad, uno de los héroes más duros de toda la historia de Flesh and Blood en el formato Bleach. Salió en su versión joven. En Heavy Hitters ya nos presentaron su versión adulta, la verdad, bastante similar, muy chula también. Y la verdad es que Kasai, desde que salió, dominó muy fuerte los formatos de Bleach. Un héroe bastante divertido, bastante dinámico y que le gustó mucho a la gente, y de ahí que sacaron su versión adulta bastante tiempo más atrás. Con Kasai nos viene su arma ligada a ella, que es los sables Cintari. La verdad están muy bien, sobre todo con todas las mecánicas de Kasai. La habilidad de Kasai es que su segundo golpe no cuesta, es gratis con este tipo de sables. Y este sable además tiene el plus de que si lo defienden con un ataque gana +1. Está muy bien, la verdad. Ha visto juego y sigue viendo juego con la Kasai moderna. Y luego nos meterían una de las pecheras más icónicas de Guerrero, hasta precisamente Heavy Hitters, este Courage of Bladehold. Nos dice que tiene Temper, defiende 2 y 1, y que si lo rompemos, nuestros ataques de espada van a costar un recurso menos. La verdad está muy bien. Lo utilizaba Kasai para cuando hacía sus combos locos con su especiación, el Bloodhound Hands. Y la verdad es que la propia Dorincia la ha usado muchísimo, y hasta la salida de la pechera legendaria de Heavy Hitters, este ha sido el pecho predilecto junto a la túnica, principalmente de todos los guerreros. Sobre todo los guerreros que van a espadas, que funciona con espadas. Luego tenemos una reacción de guerrero muy interesante. La verdad, este Twinning Blade nos da un ataque adicional con una espada. Este ataque es muy interesante cuando estamos intentando lograr esos contadores con el Dawnblade de Dorincia y nuestro rival ya está mermado de defensas. La verdad es que está muy chula.
Luego además en la primera edición de Crucible of War esta carta tiene una versión extendida que es chulísima, es una de las cartas bastante raras de conseguir del juego y que si alguna vez la podéis ver en persona pues os va a parecer muy bonita. Luego tenemos este Unified Decree, se me olvida decir, volviendo al Twinning Blade, esta carta tiene muchísimo juego, sobre todo en Dorincia. En Dorincia está muy presente porque le da una amenaza tremenda. La siguiente carta es este Unified Decree, otra Majestic de Crucible, que la verdad esta carta ha tenido 0 juego. Nos dice que el ataque de arma objetivo gana más 3 y tiene un reprise, del clásico reprise de buscar otra reacción encima de nuestro mazo. El problema de esta carta es que cuesta mucho, cuesta 2 recursos y normalmente los guerreros no tienen tantos recursos a su disposición y en comparación con otro tipo de reacciones, pues la verdad es que esta carta ha visto totalmente 0 juegos, una pena. Espero que algún día pues haya una manera de reconfigurarla o de que aparezca en el metajuego, pero esta carta seguramente muchos ni la conozcáis. Luego tenemos este Spoils of War, carta salida en Crucible of War, también reimpresa en History Pack. Una de las cartas más usadas en Dorincia, también muy usada en Kasai, que nos dice que el próximo ataque de arma gana +2, además tiene Go Again, y todas las veces que golpeamos con el arma en este turno nos va a crear tokens de cobre, que sobre todo Kasai hacía uso de ellos. Y bueno, en algún momento pues pueden ser útiles para otros guerreros, pues sobre todo ese +2 con Wagen y además defiende 3. Una carta totalmente popular entre los mazos de este estilo de Dorincia hasta a día de hoy, tanto en la Dorincia de Bleach, en la Dorincia Quicksilver Prodigy o en la de Clásico Construido. Luego tenemos este Dauntless, es una acción de no ataque que nos da +3 a nuestro próximo ataque y nos dice que si nuestro rival quiere usar una reacción de defensa le va a costar un recurso. La hace está muy bien, sí que ha visto juego, actualmente no, pero sí que la ha visto mucho en mazos de Dori y me gusta cuando vuelve al metajuego. La verdad es una estrategia muy interesante y nada se queda corto para mejorar un poco a los guerreros. Es posible que la hayáis visto, pero si no la conocéis, tenerla presente porque esta carta entra y sale en este tipo de mazos. Luego tenemos el Out for Blood, una carta también reimpresa en los History Packs, que también es una de las cartas más vistas en Dorincia. Si se salta el reprise va a dar +3 al ataque que estamos haciendo y +1 al siguiente. Vamos a sacar un valor de 4 y sobre todo en su versión roja. Luego tenemos este Hit and Run, carta muy usada tanto en Dorincia, en Kasai, en su versión roja como en su versión azul para ganar Go Again y poder lanzar varios ataques. Una carta que cuando, por ejemplo, Dori Hacha se hace popular, pues sale mucho de paseo. Luego tenemos este Push Forward. La verdad, esta carta yo solo la he visto en Commoner. Muy poquitas veces la he visto en Clásico Construido y yo creo que igual a modo de finisher sí que la ha podido utilizar Kasai alguna vez. La verdad es una carta bastante chula. Nos dice que nuestro próximo ataque gana +3 y que si ya hemos atacado con un arma, encima le da a dominar. De ahí lo del finisher que os decía y sobre todo está pensada para héroes que atacan sobre todo con varias armas. Y luego nos presentan a Sillana. Sillana, una heroína joven para jugar en Bleach, que además es legendario. La verdad, es más que nada un artículo de coleccionista, pero que bueno, le metían aquí en esta colección a esta Sillana. Creo que en Dust Till Dawn sacan su especialización.
La verdad, la gente se volvió como loca. Esta carta empezó a subir de precio y la gente se pensaba que igual iba a aparecer una versión adulta, pero nos hemos quedado solo con esta versión para jugar en Bleach. Es el único héroe transformista, Saper Shifter o cambia forma, sería igual un poco la traducción. Ya me dirá Carlos y Carlota cuál es el término que utilizan ellos. Pero bueno, que tampoco os volváis locos. Seguramente igual os la juegan alguna vez, muy rara vez. Es un héroe divertido porque es muy diferente al resto. Puede usar cualquier tipo de especialización del juego. Y luego además gana la habilidad del héroe contra el que esté jugando. Curioso pues para echar pachangueos en Bleach. Y luego tenemos a Data-Doll. Data-Doll también fue introducida en Crucible of War. La verdad ha sido un héroe que la gente durante mucho tiempo la ha intentado hacer funcionar, pero que la verdad es que recientemente ha estado muy presente en los eventos de Bleach, sobre todo por la cantidad de poder que ganó en Bright Lights, así que imagino que con la salida de High Seas, que salen muchas cosas de Mecanólogo, pues Data-Doll sigue ganando potencia en Bleach, de momento en su versión joven. Luego tenemos el Plasma Barrel Shot. Creo que esta carta también está en los History Packs. La verdad, esta carta muy pocas veces la he visto en clásico construido. Más se ha utilizado el resto de armas de Mecanólogo. Pero sigue en formatos como Bleach o como Commoner. Es una carta muy interesante, sobre todo cuando queremos preparar un turno muy grande. Esta carta necesita una preparación. Se necesita primero cargarla. Pero, como podéis ver, es una carta que nos dice que pega de X, donde X es 1 más el número de veces que hayamos busteado en un turno. Si podemos crear un turno muy grande, vamos a terminar con un pistoletazo tremendo. Muy interesante y ya os he dicho, solo en situaciones muy concretas se ha visto, pero es un arma más para los mecanólogos. No sé si con el rumbo que está ganando en los mecanólogos más hacia el crank de objetos y cosas así, esta carta volverá a la luz, pero bueno, se queda ahí para este tipo de formatos. Luego tenemos una pieza como el Skullhorn, en este caso en la versión de Mecanólogo. También nos dice, tiene un texto que nos dice que si la rompemos, siempre que bustemos este turno, robamos una carta y luego ponemos una carta de nuestro mazo, de nuestra mano, encima de nuestro mazo. Pero sobre todo la gracia de esta carta es este Arcane Barrier 2. Tener Barrera Arcana 2 en una sola pieza y seguramente de cada 1000 partidas pues en una uséis la habilidad del casco. Luego tenemos este Meganetic Shockwave. La verdad, esta carta no ha sido reimpresa. Suele ser bastante cara cuando Mecanólogo está en boga, precisamente por eso, porque no ha tenido reimpresiones. Y es una carta especializada en romper equipos. Ya sabemos que Mecanólogo pues tiene cositas para atacar a esta faceta del juego. Y esta es una carta que cuando hay una estrategia para aprovecharse de esto, pues como base azul la verdad está muy bien. Tampoco hay que volverse muy locos de intentar hacerla funcionar la carta, ya que rompería un poco lo que es la fluidez de la clase. Pero es un añadido muy interesante. Esta carta ha visto juego. Actualmente no la he visto en muchos mazos de Mecanólogo, pero seguramente volverá. Luego tenemos este Absorption Dome. Este es un ítem que nos crea precisamente una barrera protectora. Esta carta, la verdad, no la he visto prácticamente nunca. Nunca la he visto. Y sí que me ha quedado ahí en qué momento la veremos salir fuerte. Y de momento no, pero que sepáis que este tipo de cartas existen. Además es un ítem de coste cero, ideal para Dashio, y que en cualquier momento pues, puede hacer una aparición estelar en el metajuego y dejar a más de uno sorprendido. Más que nada para que lo tengáis en cuenta. Luego tenemos el Plasma Purifier, también han tenido reimpresiones en el History Pack. Este era el arma icónica de la Dash original
para combatir esos mazos de fatiga, donde podías setear varios ítems que potenciaban el ataque de su pistola y lanzar varios pistoletazos por mucho daño sin gastar cartas de su mazo. La verdad es que era un mazo bastante chulo. Y bueno, que a día de hoy lo podéis utilizar antes de por lo menos que se vaya a Dash. En el momento de este vídeo, a la Dash original le quedan muy poquitos puntos para pasar el Living, pero no hay manera de sacarla. Así que si todavía no habéis probado este tipo de mazo o este tipo de cartas, aprovechad. Luego tenemos el High Speed Impact. Esta carta ha visto alguna vez juego en mazos de boost agresivos de la Dash original, pero la verdad es que tampoco mucho, incluso en versiones Bleach o algo así, tampoco es que la gente se haya vuelto muy loca. En cambio, este Combustible Courier sí que ha visto juego. Nos dice, es una carta que hay que bloquearla sí o sí, ya que nos dice que por 2 recursos ataca de 4, pero que si logra golpear a nuestro próximo ataque le va a dar más 3. Podríamos sacar 7 de valor con este por 2 recursos, que está muy bien. Y fuerza bloqueos. Esta carta sí que ha visto mucho juego en Clásico Construido y en otras versiones de Construido como Bleach. Incluso seguramente haya visto juego en Commoner. Luego tenemos este Overblast. Están los 3 colores, pero me voy a centrar en el rojo. Esta carta ve mucho juego en las versiones de Dash de Commoner, ya que es un finisher tremendo. Y sobre todo cuando estamos enfrentándonos a mazos que nos quieren bloquear, que nos quieren parar, no quieren combatir de tú a tú con daño. Esta carta va a ser un finisher tremendo. Se parece mucho a la mecánica que vimos de la pistola. Nos dice que gana más X, donde X es el número de veces que hayamos busteado. Y tiene 5 de base por 2 recursos. Así que este ataque va a pegar de 7, de 8 muchísimas veces. Luego tenemos este Teclobosen Workshop. Esta es una carta que no ha visto prácticamente juego, pero que tiene su chicha, sobre todo con cada vez que meten un ítem nuevo al juego, aumenta este pool de ítems y seguramente cualquier día esta carta la tenemos en los 3 colores, la tenemos en rojo, amarillo y azul, y nos dice que es una acción de mecanólogo. Nos dice que optamos X, donde X es el número de veces que hayamos busteado este turno, y reveamos la carta de arriba de nuestro mazo. Si es un ítem de mecanólogo de coste 2 o menos, lo ponemos en juego. Defiende 3. Por lo que digo, a medida que aumenta la cantidad de ítems que tenemos en el juego, es posible que cualquier día este tipo de cartas entren muy fuertes. No han visto juego por X razón. Yo ahora no soy un experto en mecanólogo, pero veo el potencial que tiene. Luego tenemos también aquí uno de los héroes nuevos jóvenes. Este Capdain es un mercader. Es más que nada pues para hacer el show en formatos como Ultimate Pit Fighting, de estos de multijugador. Y bueno, tiene pues el soporte que hay de cartas de mercader y poco más. Es un poco complemento y coleccionismo del juego. Luego tenemos aquí cartas de Ranger, donde destaca sobre todo este Redliner. Es una carta que sí se ha intentado hacer funcionar, pero la verdad el resto de arcos la superan. Nos dice que si no tenemos cartas en nuestro arsenal, podemos poner una carta boca arriba pagando 0 recursos y tiene Go Again. Pero la verdad es que el resto de arcos que hay pues la superan en potencia. Entonces no ha visto tampoco mucho juego. Sí que se ha experimentado con este arco, pero se ha acabado volviendo al de Dealer o a Dreadport o arcos similares. Luego tenemos los Patch Grappler. Esta es una carta también bastante estándar de los Rangers para principalmente tener un hueco de defensa 2 en las botas. Nos dice como acción que si pagamos 2 recursos, nuestras cartas van a tener Go Again hasta final del turno. Y o sea, nuestras flechas que estén boca arriba van a tener Go Again hasta final del turno.
Entonces, principalmente lo vamos a utilizar por este bloqueo de 2 en botas, aunque quién sabe si Marlin, la nueva Ranger de High Seas, pues explota un poco más este tipo de acción de las botas. Luego tenemos el Remoreless, que también ha visto reimpresiones en los History Packs. Esta es una de las mejores cartas de las que dispone Ranger. La verdad, aunque Salea y Azalea no es una especiación de Azalea, una flecha de ataque 5 que bloquea 3, cuesta 1, presente en todos los mazos de Azalea, los mazos de Riptide, en los mazos de Lexi cuando juega Lexi. Nos dice que si esta carta es puesta boca arriba en nuestro arsenal, hasta final de turno no nos van a poder jugar reacciones desde el arsenal, ya solo por eso. Y lo además que si lo logra golpear cada vez que juegue una carta de acción nuestro rival, una acción de no ataque o un ataque, va a perder una vida. No es que vaya a recibir 1 de daño, sino va a perder una vida directamente. Cosas como, por ejemplo, un Spectral Shield no funcionaría porque pierdes directamente una vida, no es que recibas un daño. Una carta muy muy buena, muy dura de Ranger y que se va a seguir viendo de aquí en adelante. Luego tenemos una carta que es muy interesante, que no ha visto nada de juego, que es este Poison the Tips. Una carta amarilla de acción de Ranger, de fin de 2, y nos dice que cuando la jugamos hasta final de turno, nuestras flechas ganan, que cada vez que golpeen, nuestro rival tiene que descartarse de una carta. Ahí además viene con la palabra clave reload, recargar. Es decir, que cuando la jugamos podemos poner una carta directamente en nuestro arsenal. Es una de estas cartas que volvemos atrás, que está siempre en la recámara porque tiene un potencial muy grande, pero que hasta a día de hoy no ha visto juego. Eso no quiere decir que pasado mañana aparezca una estrategia nueva y la veamos pues partiendo el formato. Luego tenemos este Feign Death, este Fingir Muerte. Una carta muy interesante, es un truquito de los que se saltan un poco de lo estándar del juego, que a mí me gusta mucho. Nos dice que solo podemos jugar este Fingir Muerte si hemos recibido daño y nos dice que la próxima vez que recibamos daño lo prevenimos. Imaginaos que os lanza un ataque grandísimo, un Runblade, os pega primero de daño un Runechant y jugáis en respuesta a este Feign Death pagando un recurso, evitaríais pues ese golpetazo que os lance este Runblade. La verdad es una carta muy interesante, también algunas veces ha jugado como truquito para parar daño muy grande de magos. Es una carta de las que dan un poco de vidilla al juego. A mí me encanta, sí que ha visto juego, pero es una carta bastante nicho. Pero bueno, por lo menos para que la conozcáis. Luego tenemos las famosas trampas de Crucible. Fueron las primeras reacciones que hacían daño del juego, ¿no? Las primeras reacciones de defensa de Ranger, porque ya habíamos visto alguna otra, pero eran principalmente para defender. Pero estas nos dicen que directamente van a hacer algún tipo de efecto. Esta, por ejemplo, evita triggers de nuestro rival si no paga los recursos. Este Pitfall Trap va a hacer daño. Y luego este Rockslide Trap pues va a quitar ataque al ataque de nuestro rival, cada una de un color. Por ejemplo, actualmente Riptide usa mucho estas trampas. Cada vez que las juega, triggerean automáticamente, no hace falta cumplir ningún requisito. Hace ya un punto de daño a su rival, sobre todo este Pitfall Trap y este Tribu Eye Trap. Esta bloquea de 4 en rojo y esta bloquea de 3 en amarillo, perdón. Y pensad que si nuestro rival no tiene recursos, pues este Pitfall Trap haría 3 puntos de daño. Un daño del trigger de Riptide más 2 daños de la trampa. La verdad es que está muy bien. Y la roja, pues defiende 4 y puede parar un golpe, un efecto de golpe pues muy muy duro, y así pues la verdad es que es muy muy útil, saca mucho valor. Este Pathing Helix es un ataque de Ranger de una flecha de ataque 4 y cuesta 0, bloquea 3. Esta carta hasta
hasta Outsiders era una carta que se jugaba muchísimo y fue sustituida con las flechas nuevas, pero hasta la fecha se juega mucho. A partir de ahí se dejó de ver. Seguramente igual en Commoner se siga usando, ya que nos permite como terminar nuestro turno con un arsenal. Y ya os digo que era una carta que había muchísimo juego, pero las flechas que han salido a posteriori pues la pasaron un poco llenaron el hueco que tenía ya. Luego tenemos este Sleep Dart, están los 3 colores. Se ve muchísimo el rojo. Directamente nos dice que es una flecha que si logra golpear borra la caja de texto del héroe contrario. Y si el héroe contrario, pues la verdad es que funciona alrededor de esa caja de texto, pues le mete una disrupción tremenda. Una flecha muy buena que en metas concretos pues es bastante dañina. Luego tenemos este Increase de Tension. La verdad, la gente que esté viendo este vídeo, sobre todo les sonará el Release de Tension. Release de Tension es una acción de Ranger que salió en Everfest. Y es un poco lo opuesto a esta. Esta nos dice que cuesta un recurso, la de Everfest cuesta 0. Y nos dice que nos va a dar un buff a nuestra próxima flecha de +3. Y las reacciones de defensa no pueden ser jugadas desde la mano. Luego a posteriori nos sacarían pues la versión, digamos, complementaria, que no nos pueden jugar reacciones de defensa desde el arsenal. Y luego pasaremos a las cartas de Ramblade. Sobre todo lo primero que nos llama la atención es este Rippling Blade, la carta desde la desaparición de Rosetta que más utilizan los Ramblades. Sobre todo pues Florian y alguna vez Vincent. Aurora pues usa más su espada, pero es hasta día de hoy una carta que ha cogido el hueco de la Rosetta, y con la salida a Living Legend de Viserai pues se llevó a su Nebula Blade, así que nos quedamos con este Rippling Blade, una carta que la verdad está muy bien, tiene una habilidad estática que nos dice que ningún héroe puede ganar más vidas si tiene más vidas que su rival, y luego por un recurso pega 3, así que cumple sus funciones. Aquí tenemos el esqueleta. Esta pieza de equipo rompió a los Ramblades. Fue baneada. Había un arquetipo de Viserai que podía stackear muchísimos Ramblades, muchísimos Ranechans, robarse medio mazo y lanzar una cantidad de daño brutal. Y todo era gracias a esta pieza de equipo, así que la verdad no terminó mucho en dejar todos los formatos. Luego tenemos este Dread Trip. Esta carta sí que está en los History Packs. Empezó a verse en las primeras versiones de Florian, pero la verdad es que ahora ha visto menos juego. Es una carta interesante, también se veía en muchas versiones de Viserai, pero ahora mismo la verdad se ve poquito. Es un azul, y es una manera de sacar Runechance fácilmente. No sé si volverá Florian a introducirla en su repertorio, así que veamos, pero tenerla en cuenta. Luego tenemos este Rattlebones, una carta que solo está en Crucible of War y era una de las cartas comodines de Viserai. Era una manera de jugar una acción de no ataque y con ella nos recuperamos un ataque y creamos runas, recuperamos ataques interesantes del cementerio. Pero con la salida de Viserai, la verdad es que esta carta ha dejado totalmente el formato clásico construido. No sé cuándo la recuperaremos, pero que sepáis que solo está en Crucible of War. Y luego tenemos este Ramblood Barrier, un aura que nos dice que al jugarla creamos 4 Runechants y que nuestro héroe va a estar protegido por estos Runechants, nos van a absorber daño. Es una carta muy interesante, sobre todo en arquetipos que utilizaba Viserai para acumular una cantidad muy grande de Runechants, y luego además pues eso nos va a servir para amortiguar daño. Esta carta sobre todo se utilizó en este tipo de arquetipo,
Pero ahora empiezan a aparecer arquetipos de ese estilo de Florian y empieza a verse también. Así que si tenéis vuestras copias no las dejéis muy lejos porque igual tenéis que echar mano de ellas dentro de poco. Y tenemos aquí este Mabrion Skies en los 3 colores. La verdad es que esta era una de las cartas favoritas para jugar con Viserai cuando disponía la roseta. Nos cuesta 0, nos dice que nuestro próximo ataque va a ganar Wagen y además que si golpea va a crear Rune Chance. Con esto podíamos jugar esta carta. Jugábamos un ataque de coste 2, le dábamos Wagen y terminábamos el turno atacando con la roseta de 4. La verdad era un valor loquísimo y que le daba una fluidez muy grande a este tipo de mazos. Con la salida de la roseta se empezó a dejar de ver este tipo de estrategias, incluso Vincent, que es el héroe que podía jugar un poco más de esta manera, utiliza otro tipo de herramientas. Esta carta ha dejado de estar presente en el metajuego. Luego tenemos aquí este Consuming Volition, una carta que fue otra vez introducida en Rosetta y sí que ha tenido alguna vez juego, pero nunca ha sido tampoco uno de los pilares de los mazos de Ramblay. Este Meet and Greet sí que vio mucho más juego en versiones agresivas de Viserai. Las últimas más recientes, cuando Viserai salió a Living Legend, no. Fue otra vez introducida con la colección de Rosetta. Es una carta que está muy interesante. Es un ataque de 4 por 3 que si nos dice que si hacemos daño arcano o hemos hecho daño arcano este turno va a ganar Wagen y además cuando golpea crea un Ranchan, podemos sacar bastante valor a esta carta. Una carta que ha visto juego y estoy seguro que encontrará maneras de seguir viéndolo. Y luego tenemos este Sutcliffe's Research Notes en los 3 colores. Esta carta no la he visto en la vida en juego. No sé si volveremos a ver alguna versión de Viserai que la pueda utilizar, pero la verdad no la he visto nunca. Y luego nos pasan a enseñar cartas de mago. Tenemos este arma, este Aether Conduit, una carta rara que nos dice que como acción una vez por turno, si pagamos 2 recursos, hacemos 2 puntos de daño. La verdad, esta carta muy pocas veces ha visto juego. Hay muchísimos mejores bastones, sobre todo con la salida del Waning Moon, que es un instantáneo. Esto es una acción que gastas ya. La verdad, esta carta poquito porque se queda muy corta de poder. Y luego aquí en Crucible of War nos mete los Metacarpus Note. Esta carta también está en los History Packs, uno de los mejores piezas de guantes de mago. Tiene barrera arcana 1 y luego nos dice que cuando atacamos con un hechizo de daño arcano, si pagamos un recurso le vamos a poder dar +1, así hasta el final del turno que se romperían. Esta carta es muy importante en los mazos de combo decano y sobre todo otros mazos de mago pues la utilizan de complemento de barrera arcana. Luego tenemos este Chain Lightning, también está en los History Pack. Sí que solía haber alguna copia, por ejemplo, los mazos de tempo, sobre todo de Cano, para lanzar varios ataques en nuestro turno. Pero la verdad es que con el cambio a hacer mazos de Cano de full combo, esta carta dejó de aparecer por las listas, pero sí que solía haber una copia por mazo. Luego tenemos este Gaze the Aegis, otra de las bases de los mazos de Cano. Una carta que nos permite optar 2 y luego además si hemos jugado una acción de mago nos va a volver a la mano, donde nos va a seguir para utilizar recursos. Esta carta pues ha sido en las bases de Cano de siempre, pero además también en los nuevos mazos de Blaze, de Bleach. Y seguramente si alguna vez nos pasan a Bleach a un héroe adulto, pues este Gaze the Aegis volverá otra vez fuerte a poner los magos arriba en la cadena por el top. Luego tenemos aquí este Aderith. La verdad, he hablado muchas veces en muchos vídeos de esta carta. Es una carta que solo está en Crucible of War
y es lo que viene siendo un counter para instantáneos, que la verdad nunca ha sido relevante. La verdad un poco por la mecánica del juego. Prácticamente durante todos nuestros turnos queremos jugar lo que tenemos en la mano y robar 4 cartas nuevas. Tenemos el hueco del arsenal para, digamos, para ahí dejar algo en la recámara. Entonces muchas veces es muy difícil cuadrar este aderiz con algún instantáneo concreto, porque además es solo para instantáneos que lo queramos cuadrar. Entonces yo creo que ese es el motivo. Es una azul que no defiende y que sea tan difícil, pues sacarle el valor es lo que hace que un poco pierda su gracia y que no se juegue. Luego tenemos este Thundering Foresight, una carta también que ha visto mucho juego en los mazos de combo de Cano y que también por la gracia del optar pues ve mucho juego en los mazos de Blaze, que funciona alrededor de la mecánica de optar. Luego tenemos este Foreboding Bolt. Sobre todo me suena en su versión azul en mazos de Cano. En las primeras iteraciones de los mazos de Cano sí que se utilizaba mucho el azul. Y luego se ha cambiado por zaps de 0 y cosas así, por una base un poco más óptima. Por eso no se ve mucho. Luego tenemos este Rousing Aether. Es una carta que nunca se ha acabado de ver. Son 4 arcanos por 2 recursos. La verdad está un poco fuera de rango y nos dice que si la próxima acción de daño arcano que hagamos, pues que ganaría +1. Pero es bastante difícil hacerla funcionar y por eso tampoco ha visto prácticamente nada de juego. Luego tenemos una carta que se ha visto muchísimo juego. Tenemos el Snackback, una carta que está baneada en Bleach, que ha llegado a estar baneada en Clásico Construido y que la verdad es un instantáneo. Si hemos jugado a alguna otra acción de mago, podemos lanzar daño arcano con alguna carta de mago y continuarla con este Snapback. Es la única manera de sacarnos este daño arcano de forma gratuita. Y tanto la versión roja como sus versiones azules, sobre todo, pues han visto mucho juego en mazos de Cano, incluso en mazos arcanos de Verdance han visto mucho juego. Y luego tenemos aquí el Talisar, la única espada, prácticamente las únicas armas genéricas que puede utilizar cualquier héroe. Nos dice que es una espada que ataca 4 por 2 recursos. Y nos dice que cada vez que la utilizamos, pues le ponemos un contador. Cuando llega a 3 contadores, esta espada se rompe. La verdad es una espada muy buena. Sobre todo hay clases que tienen pues armas malas y este les sirve de complemento de forma muy interesante. Este arma ha visto mucho juego, tanto en Clásico Construido como en CC, sobre todo para mazos agresivos. Hemos visto a Dash jugar muchas veces con este Talisar, que luego daría nombre a la plataforma online. Y es un arma que va y viene, y sobre todo en este tipo de estrategias que van totalmente a saco, metiendo mucha presión y muchas veces pues terminan el turno con este ataque de espada de 4. Luego tendríamos una reimpresión de la túnica y tendríamos estos Gambles Gloves. Es un equipamiento genérico de brazos que nos dice que podemos volver a tirar una tirada que no nos haya gustado en el juego y rompiéndolos. Principalmente los brutos han sido las clases que han querido utilizar este tipo de pieza de equipo, pero sobre todo también las clases que querían jugar contra estos brutos. Si un bruto sacaba una tirada muy buena, muchas veces nos interesaba romper nuestros brazales para que volvieran a tirar y que, digamos, estropearles un poco el turno. Entonces era un poco la herramienta de los brutos y la contraherramienta para luchar contra los brutos. Es una carta que también, según cómo esté el metajuego, entra y sale según cómo
de Fuertes los Brutos. Es una carta que yo os recomiendo que tengáis vuestra copia precisamente para cuando se dé este tipo de situación. Luego tenemos este Coach a Commotion, una carta que además de salir en Crucible, pues salió en los History Packs y luego además nos la sacaron también en el Round the Table. Esta carta vio muchísimo juego con Brayyar y luego la verdad es que desapareció totalmente. Es una carta muy curiosa, una genérica, un ataque de 4 que defiende 2 y que nos dice que si logramos golpear podemos elegir hasta los 3 modos que vienen en la carta de que ambos jugadores, los 3 modos son para ambos jugadores crean un Quicken Token, ambos jugadores roban una carta y ambos jugadores ganan una vida. Podemos elegir 0 modos, 1 modo, 2 modos o 3, lo que queramos. Según la situación que nos interese. Esta carta, ya os digo, con Brayyar vio muchísimo juego. La verdad era, con Estero era bastante fácil conseguir que esta carta fuera con Wagen y muchas veces pues aprovecharnos para hacer el modo que más nos interesa en el turno. A partir de Brayyar, pues la verdad es que desapareció totalmente. Luego tenemos este Gorganian Tomb, una acción genérica. Es legendario, es decir, solo podemos tener un Gorganian Tomb por turno y nos dice que cuando la jugamos robamos X cartas donde X es X más 1 el número de Gorganian Tombs que hay en todos los cementerios. Es decir, cuando la jugamos pues se cicla a sí mismo y si alguien ha jugado un Gorganian Tomb pues robaríamos ese plus de cartas. Esta carta también ha visto mucho juego, sobre todo en los Ramblades. Es una acción genérica, ya les cuenta para sus requisitos de jugar una acción de ataque y una de no ataque. Y ahí es sobre todo donde ha visto más juego. Sobre todo, fijaros que esta carta no tiene pitch. Es decir, que si jugamos un Ravenous Rabble y vemos esto en el top, este Ravenous Rabble iría de 5, que pasa alguna vez y la verdad es bastante curioso. Siempre está bien tener una copia de estas porque ya os digo que es una de las cartas que entra y sale en el metajuego. Y luego tenemos el Snack. Esta carta es una carta muy interesante. Está corregida porque nos dice que las cartas de acción de ataque no pueden ganar más fuerza por sus propios efectos o por reacciones de cartas de reacción. Y dice que este efecto esto solo afecta al ataque que ha sido ganado después de que el snack haya sido resuelto. Esto se ha corregido, es decir que lo anterior también se reduce. Si tenemos un ataque que se aumenta con varias reacciones y después jugamos el snack, ese ataque volvería a la base. Esto fue lo que se corrigió. Y esta carta prácticamente no vio juego nunca. Nunca es una Majesty de Crucible of War. La verdad era muy interesante porque es una herramienta muy concreta. ¿Qué pasó? Que esa situación concreta pues empezó a ganar muchísimo peso en el metajuego, que fue Nu. Nu es un héroe que tenía unas reacciones de ataque y sigue teniendo unas reacciones de ataque durísimas que afectan muchísimo tanto en daño como en disrupción. Y esta carta, a partir de la salida de Nu, se disparó en precio y pasó de tener 0 juego a ser un elemento de banquillo en muchísimos mazos y ahora además es una genérica y pasa a estar en la recámara de muchísimos jugadores para cuando se enfrentan a este tipo de héroe. Luego tenemos este Promise of Plenty, lo tenemos en 3 colores, una carta rara. Esta carta, la verdad es que también vio muchísimo juego en la época de Brayyar. La versión roja. Sobre todo porque Brayyar tenía maneras de que este ataque fuera con más fuerza de 3, fuera mucho más difícil pararlo. Y nos dice de que si... no sé si es cuando golpea... Sí, cuando golpea. Si no tienes una carta en tu arsenal, tanto tú como tu rival... pones la carta encima de tu mazo en el arsenal. Era como robar una carta gratis y la verdad es que para la estrategia de Brayyar, que era lanzar muchísimos ataques con muchos buffos de daño, pues
era seguir continuando un poco la fiesta. Luego además dejabas con esta carta, nos dice que si la lanzas desde el arsenal gana Wagen, ya liberas ese arsenal, y si por ejemplo esta carta iba de 6 o 7 con un Channel Mount heroico o con algún bufo, pues íbamos a robar otra carta y seguir aumentando el daño del turno. Vio mucho juego con Braillard y luego la verdad desapareció. Y luego tenemos una de las reacciones genéricas, reacción de ataque genérica, que esta carta se tuvo reimpresión en Heavy Hitter. Se podía jugar en los drafts con ella. En una reacción de ataque genérica azul que defiende 2 y que le da +1 al ataque, a la carta de ataque objetivo. La verdad es un truquito bastante interesante que a más de uno le habrá dado disgustos. La verdad es una rara, os recomiendo que tengáis el playset porque sí, hay situaciones concretas que este Lightning Press pues, puede entrar dentro de muchos mazos. Luego tenemos este Springboard Somersault. Esta es una carta que vio bastante juego hace tiempo, cuando había un pool de cartas mucho más pequeño, por ser amarilla, y nos dice que si vienes del arsenal pues defiende +2, o sea, defendería de 4, sobre todo por el hecho eso de a modo de recursos, no es una roja, es como una amarilla que defiende como una roja, pero que nos da, o sea, es como una roja, pero que nos da los 2 recursos por ser amarilla. Esta carta vio muchísimo juego a día de hoy con la variedad y con las buenas reacciones de defensa que tenemos. La verdad es que es bastante difícil verla. Hay otras reacciones amarillas como el That's All You Got que cogería rapidísimamente su sitio. Así que a día de hoy es bastante difícil verla. Esta carta nos sale aquí como rara, pero creo que su rareza más baja es común, entonces sí que es posible verla, por ejemplo, en algún mazo de comunes. Luego tenemos el Cassin. Este Cassin es una carta que está baneada. Se baneó cuando se restringió mucho lo que es el robo de cartas en el juego, porque daba mucha explosividad. Y la verdad es que la aprovechó mucho clases como, por ejemplo, no generadores de cobre, de oros, como se podía pensar, como podrían ser los guerreros, sino sobre todo, por ejemplo, el propio Viserai muchas veces jugaba con el casco de Dominion para tener un oro y convertir esta carta, jugar en 2 cartas y además ya haber jugado una acción de no ataque para lo que es la propia habilidad de Viserai. Ya os digo que con la quema de los libros, este punto de inflexión que hubo en Flesh and Blood, donde se baneó prácticamente la mayor parte de fuentes de robo de cartas, y ahí es donde se prohibió esta carta. La verdad sí que tenía bastante juego y con ese corte pues la dejamos de ver. Luego tenemos este Reinforce the Lines. Esta es un instantáneo que ha visto bastante juego, sobre todo en mazos un poco más de tempo agresivos, como por ejemplo versiones de Fai. Es un instantáneo que nos ayuda a protegernos de ataques dominados, ya que lo que hace es darle +4 de defensa a una carta de ataque. No es una reacción de defensa en sí, vemos que bloquea 0, pero que es una manera digamos, de evitar esos ataques evasivos y de poder defendernos. También es una carta muy importante, sobre todo esta versión roja, para estos momentos y situaciones concretas. Y luego tenemos el Brutal Assault. Esta es una carta que es bastante común en Commoner. Es un ataque de 6, Popper, que defiende 3 y cuesta 2 recursos. Sé muchísimo, en clásico construido pues muchísimo menos. Y yo creo que así terminaríamos, porque aquí ya nos salen los Quickens y los Cobres. Este sería un poco la revisión de Crucible of War, el primer set complementario que tuvimos en Flesh and Blood. Como veis, hay muchas cosas aún presentes, hay muchas armas a nuestra disposición para explotar para un futuro,
Y la verdad es que esta colección marcaría un poco el camino a los siguientes sets suplementarios, que la verdad a día de hoy pues están un poco retirados del juego con los huecos de expansión y cosas así, pero a mí me parecía muy interesante porque es un flujo mucho más grande de cartas y hay ciertos héroes que necesitan mucho más que el hueco de expansión, y estos sets pues la verdad es que ayudan bastante. Espero que no os haya sido muy denso el vídeo y que hayáis cogido ideas o un poco una visión general de esta colección del Crucible of War. Nos vemos en el próximo vídeo.